Bueno, hasta aquí estamos viendo una serie de conceptos para, bueno, antes de poder diseñar una estrategia de ventas, debemos de saber muy bien cuáles son esas fases de la venta y, por tanto, ahora voy a intentar definir qué es vender, para tener claro también todos los aspectos que conforman el diseño de la estrategia de ventas para conseguir nuestro objetivo. Entonces, para mí vender empieza con una definición muy clara. En principio, tiene que ser cubrir una necesidad de un cliente. O sea, cualquier enfoque de ventas tiene que estar orientado a cubrir una necesidad. Por eso empezamos desde el awareness, detectando una necesidad, detectando un problema, para montar todo un proceso. Por tanto, la primera clave para poder definir qué es vender sería esta, es cubrir una necesidad de un cliente. ¿De qué manera? Pues hay que persuadirle para que pase por todas las fases del embudo de ventas, del funnel. ¿Y por qué persuadirle? Pues porque cuando una persona que tiene ya conocimiento de que tiene un problema o una necesidad y ya ha mostrado interés en una serie de alternativas para cubrirla y se ha empezado a esa fase de considerar elegir una u otra, esa persona ya está prácticamente ha pasado todo ese proceso o sola o acompañada a través de otros competidores nuestros que ya le han hecho pasar por ese proceso. Entonces, nosotros, si descubrimos a alguien que está en la fase de awareness primero, podemos ayudarle a cubrir su necesidad, pero primero tenemos que persuadirle para que pase por todas esas fases del embudo de ventas. ¿Cómo vamos a hacerlo? A través de una historia que hemos construido para él. ¿Qué es toda esta estrategia de la que estamos hablando? Todas las fases, todas las historias que le vamos a ir contando conforman la historia global de la estrategia de ventas, desde cómo le convenzo de que tiene, cómo le descubro que tiene un problema o una necesidad, cómo le enamoro con la solución, cómo le convenzo de que tiene que ser conmigo, con quien termine solucionando su problema, y cómo acelero el proceso para luego la venta, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado a lo largo de este curso. Por tanto, esa historia es importante construirla desde el awareness hasta la fase de purchase. Pero esa historia, ¿qué vamos a hacer con ella? Optimizarla. En todo el proceso vamos a descubrir un montón de nuevas claves que nos van a permitir saber cómo mejorar el proceso, cómo mejorar la historia para que cada pase de fase se haga de manera más fluida. ¿Ayudados por qué? Por las métricas de las que hemos hablado hace un momento. Gracias a medir esos hitos que yo necesito mejorar y de analizar toda esa información para ver dónde puedo mejorar la historia, los canales, las acciones, las actividades, las campañas, iré mejorando la historia, iré optimizándola hasta que la voy a convertir en un proceso de resultados predecibles. Necesito conocer y predecir con qué coste de adquisición voy a conseguir un usuario para saber cuál va a ser su lifetime value, cuáles van a ser sus tasas de conversión, sus ventas, sus recurrencias, su cesta media, etcétera. De esa manera, según voy modificando la historia, voy sabiendo cómo voy a captar usuarios y cómo voy a monetizarlos, y por tanto voy a ir pudiendo hacer una estrategia que me va a permitir montar un plan de marketing mucho más claro y mucho más aterrizado, con los costes mucho más claros y con las ventas mucho más claras y más realistas. Llegados a este punto, sí que me gustaría hacer hincapié en un matiz, ¿vale? En un matiz, porque cuando hablamos de persuasión muchas veces se puede confundir con otro término. Persuadir es actuar de buena fe para hacer descubrir a alguien que tiene un problema que yo se lo puedo solucionar, siendo honesto en el proceso, siendo honesto en el producto que vendo, siendo honesto en el servicio que ofrezco y siendo honesto en toda la fase comercial, ¿de acuerdo? Que eso sería realmente lo que conseguiríamos hacer la definición como tal de un proceso de venta. Y decía que no hay que confundirlo con otro término, que sería manipular. O sea, hay gente que utiliza todas estas estrategias para, manipulando a los usuarios, conseguir un resultado, aunque luego hayan estado mintiendo en el problema, en la necesidad, de la solución, en el producto. Esto obviamente no está bien, y a mí sí que me gusta diferenciarlo, la diferencia entre persuasión y manipulación. Al fin y al cabo, esto es como todo, son herramientas, y esto sirve para utilizarlo con buenos fines o con malos fines. Es como si yo te doy un martillo, pues con ese martillo puedes clavar un clavo o matar a alguien. Pues en este caso lo mismo, estas herramientas sirven para todo, pero obviamente hay que utilizarlas con un criterio honesto y con un planteamiento de persuasión encaminado a solucionar problemas y necesidades de nuestros públicos objetivos.